estamos grabando. Bueno, los diseños de investigaciones en salud o generalmente cualquier proyecto de investigación, el objetivo básico es básicamente comprobar hipótesis, ¿ya? Hay estudios que generalmente no tienen hipótesis y que uno puede generarlos para efectos solamente como información exploratoria con respecto a algo que yo, por ejemplo, no pudiese saber, ¿ya? El objetivo de ustedes de poder entender cuál es un diseño y que tiene también ciertos tips, porque yo de alguna manera cuando existen muchos diseños yo puedo agruparlos en uno o en dos para efectos de mi conveniencia, para efectos de mi estudio. El objetivo básicamente es tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación o al problema que uno se ha planteado. Ese es objetivamente el diseño. O sea, el diseño responde específicamente a lo que yo me planteé como un problema de investigación. Además, de alguna forma el diseño es lo que me permite a mí alcanzar los objetivos que yo quiero lograr. Cuando yo tengo una pregunta de investigación, porque se me generó algo que en el fondo tenía ganas de saber, y posteriormente de la pregunta de investigación delimito y establezco cuál es el problema que voy a investigar, inmediatamente establezco y sin querer defino las variables que voy a estudiar dentro de ese estudio. Al definir las variables, inmediatamente puedo generar el título de la investigación. Y una vez que yo genero el título de la investigación, automáticamente al título, si yo le agrego un verbo, tengo el objetivo general de mi estudio. ¿Se dan cuenta? Todo de alguna manera va amarrado de una forma bastante práctica para efectos de poder generar una respuesta final, resultados a una pregunta que yo de alguna forma me generé inicialmente y que a través del método científico en el fondo voy a entregar resultados válidos. ¿Ya? Por lo tanto, todo ese plan que de alguna manera uno diseña, de alguna manera le da sustento cuando uno hace el diseño. Que aunque usted le va a llamar, voy a mostrar un montón de información, pero generalmente uno lo deja escrito en una línea. Y esa línea que yo dejo escrito como diseño me va a servir para efectos de poder yo demostrar y mostrar de alguna manera a través del método o de algún tipo de instrumento donde recolecto información, resultados que van a ser factibles y van a ser válidos para mostrar una respuesta a algo que yo se me ocurrió querer investigar. Con respecto entonces, ¿cómo se va a realizar la investigación? Es una cosa importante considerar que cuando uno hace una investigación tiene que tener varios aspectos que son necesarios considerar. Que lo que yo vaya a hacer básicamente sea confiable, ¿ya? Que sea válido, o sea, que en el fondo lo que yo vaya a generar realmente es lo que yo voy a generar como resultado. Si yo voy a evaluar, me explico, tasas de Papá Nicolau para ver, por ejemplo, incidencia de cáncer, lo que en el fondo voy a buscar es eso. Si yo voy a generar, por ejemplo, alguna información descriptiva con respecto al estado emocional, por ejemplo, de la gente que trabaja en las salas de atención de COVID, lo que voy a generar básicamente es el resultado de esa información. No puedo empezar a generar resultados con respecto al ingreso de las personas y en el fondo eso no es mi objetivo. Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es circunscribir mi información, que posteriormente uno lo va generando, para efecto de poder medir lo que realmente yo quiero medir. Cuando uno aplica instrumentos, pautas, por ejemplo, para medir, no sé, situaciones asociadas a depresión o a otros aspectos que tienen una escala con puntajes para poder determinar, lo que yo tengo que tener muy claro es que el instrumento que estoy utilizando entonces para responder si la persona tiene depresión o no tiene depresión es para medir exactamente eso. Porque aunque ustedes no lo crean, existen algunos instrumentos o pautas que se utilizan a veces con cosas que son relativamente parecidas, pero que no son lo mismo. Entonces, posteriormente, cuando tú haces tu diseño, haces tu trabajo, hiciste todo el estudio, después te van a decir, oiga, pero ¿sabe qué? Usted no está evaluando lo que realmente debe evaluar. Y pierdes tiempo y pierdes, sobre todo, por ejemplo, en este caso para ustedes, pierden esfuerzo en términos de un trabajo que ustedes ya desarrollaron desde antes. Lo otro tiene que ser creíble lo que ustedes van a hacer, ¿ya? En este sentido, hay un investigador muy top en Chile, que era de apellido Hetz, Claudio Hetz, que estaba investigando Parkinson, ¿ya? Y era uno de los investigadores más renombrados de Chile con mayor cantidad de recursos económicos para estudio en Chile. Sin embargo, hace 2 años atrás,
un investigador alemán en una plataforma X encontró que los resultados de este investigador chileno, que es un pionero en el mundo y que es considerado un investigador top del mundo, ni siquiera, y es chileno, ¿ya? Los resultados que tenía no eran confiables y eran raros los resultados. Todos los que hacemos investigación, y me incluyo, y después yo les voy a mostrar un par de artículos, pero todos los que no hacemos investigación, nuestros artículos van a repositorios internacionales. Y por lo tanto, cualquier persona puede revisar los artículos y decir, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo no corresponde. Y se quejan con la plataforma, se quejan con la revista, y de hecho a uno le pueden hacer de alguna forma casi como una investigación. Hoy día Claudio Hess, después de haber sido uno de los principales científicos de Chile, está tremendamente cuestionado y de hecho hace poco está cuestionado porque en el fondo se le acusa de haber falseado datos, ¿ya? Y por tanto ha tenido que revolver dinero y en este momento está tremendamente cuestionado, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que tener cuidado es con esto de la credibilidad, es que lo que yo vaya a generar realmente sea verdadero, ¿ya? No puedo inventar datos. Si yo estoy buscando una asociación entre dos variables o estoy buscando una relación entre dos variables, lo que tengo que generar es que si no tengo relación o no tengo en este caso asociación, tengo que decir eso. Si hay una variable que no se correlaciona con otra variable, tengo que decir que mis datos no se correlacionaron y punto, ¿ya? Y no es malo, ¿ya? Hasta mucho tiempo atrás uno siempre buscaba los valores P, o buscaba que estadísticamente la información que yo generara me daba certeza de los resultados que yo encontraba. O sea, la probabilidad de equivocarme era muy baja, ¿ya? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, tú te has encontrado, y uno se encuentra, con que a veces los valores P pueden ser importantes y a veces no. Y eso va a depender única y exclusivamente de la pregunta de investigación y del diseño que en el fondo el investigador en conjunto del estudiante hayan planteado. Lo otro es la formalidad, en el sentido de que la información tiene que ser estable en el tiempo. Mucha gente, cuando hacen, por ejemplo, estudios, ¿ya? Y dicen, por ejemplo, hago un estudio en Chillán, tomé un grupo, evalué y digo que, por ejemplo, una determinada cantidad de gente, por ejemplo, tiene Parkinson, tiene el 20%. Y después yo eso digo que en realidad el 10% de la población en el fondo tiene Parkinson. Eso es falso. Solamente existen varias particularidades, sobre todo que lo van a ver después cuando vean la parte de inferencia estadística, de que al final de cuentas, si yo no hago aleatorización de mi estudio y no hago muestreo, no puedo hacer inferencia, o sea, no puedo llevar mis resultados y mostrarlos en la general, en el público o en el país, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener cuidado. El muestreo me permite achicar mi tamaño de muestra, me permite, por ejemplo, achicar mi universo y me permite de alguna manera que mis resultados yo los pueda compartir con todo el mundo. Me explico. El año pasado hicimos un estudio con tesistas del magíster, ya, y lo que nosotros estábamos probando, porque en un artículo que publicamos el año pasado en Nutrition, vimos básicamente de que los niños, por ejemplo, a los 3 y a los 4 años, ya, la probabilidad de sobrepeso era 3 veces más si la lactancia materna era menor de 6 meses, ¿ya? Y era de casi 3 veces también cuando la madre tenía un aumento de peso bastante alto, ¿ya? Lo que nosotros quisimos hacer en otras zonas de acá es replicar el estudio pero con niños más grandes. Y encontramos solamente una relación estadística con la variable de ganancia de peso al final del embarazo, pero con la otra, con lactancia materna, no. Entonces, cuando tú le llevas eso a un análisis, el estudiante dice, profe, lo que encontré no me sirve porque no tengo un valor que en el fondo me diga que estadísticamente esto tiene relación. Y la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿tú estás buscando realmente eso? ¿O estás buscando si en realidad existe o no existe relación? Sí, estoy buscando eso ya, pero entonces lo que tú encontraste es que no tiene relación. Entonces mis resultados no son buenos. ¿Por qué no son buenos? Si en el fondo lo que tú estás probando es que si tomaste un modelo previo y dices de que en realidad la lactancia materna te protege hasta los 3 4 años y que la ganancia de peso induce la obesidad, pero después tú lo estudias en niños más grandes y encuentras que son los valores, entonces lo que tú vas a confirmar, la hipótesis, es la anterior. Vas a decir que los niños solamente, en el fondo, están de alguna manera condicionados a ser obesos hasta cierta edad, porque posteriormente a esa edad los niños ya no tienen ningún efecto la lactancia materna. Entonces, lo que uno tiene que tratar de entender cuando uno trabaja en esto, ya es que uno tiene que buscar, digamos, de alguna forma, cuando diseña el estudio, de buscar qué es lo importante y trascendente de lo que yo estoy generando con el estudiante.
Lo otro, la confirmabilidad, que en el fondo que sea objetivo y neutral de información. Insisto, yo no puedo agregarle porque en el fondo si le agrego un cero tanto más, me va a subir y me puede, digamos, ser positivo para mi estudio. No, lo que encontré es lo que encontré. Si tus resultados de alguna forma no son lo que tú esperabas, bueno, lo que estás diciendo entonces es que a través de este estudio, con las variables que yo estudié, los resultados no fueron positivos. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar entonces o escribirlo tal cual para que otra persona con otra mirada, con otras variables, o aumentando el N, el número de muestreo, pueda tratar de buscar esa información. Y lo otro tiene que ver con la transferencia o la posibilidad de referir o generalizar la información, que es un poco lo que estoy diciendo. Cuando yo he comprobado o no he comprobado esa información y la coloco dentro de mi discusión, la coloco como limitaciones de mi estudio, la coloco como sesgos de mi estudio o como aspectos que no pude estudiar, eso le da pie a otras personas que puedan leer mi estudio para que en el fondo ellos lo puedan replicar en otro lugar y con las mismas o con diferentes condiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo de alguna forma tiene que, cuando uno genera investigación, tiene que ser mirado desde una mirada bastante general, con un largo alcance, pero con aspectos bien precisos para ver qué realmente yo quiero estudiar y qué es lo que yo quiero generar, como tal. No es como si en el fondo no me resultó, entonces le agrego una cosita a ver si me resulta ahora. No, no es así, ¿ya? Lo que yo genero lo tengo que tener bien claro desde un principio para efectos de poder obtener resultados. Por ejemplo, a ver, Laurita, ¿qué estás estudiando tú? ¿O qué van a estudiar? O alguien que Sí, cualquiera me diga. a ver, estoy eventos de eso relacionados a la manipulación de las vacunas contra el COVID. Ya, pero ¿qué cosa de la vacunación contra las vacunas del COVID? Eventos adversos. La notificación de eventos adversos. Ya, la notificación de efecto Sí, adverso. Tú quieres sí, hacer un estudio para ver cuánto en realidad en términos de número y, digamos, de proporciones hay con respecto a adverso por tipo de vacuna, ¿cierto? Eso es lo exacto, que va a haber, sí, ya. claro, Si tú haces un estudio descriptivo, me voy a adelantar un poco, pero si tú haces un estudio descriptivo, en el fondo solamente vas a buscar proporciones. Pero si en el fondo sí, yo quiero después de estimar si en realidad existe una relación entre, por ejemplo, el efecto adverso y una determinada cantidad de vacuna, en el fondo también lo puedo estudiar. Y ahí ya cambia el tipo de estudio, ¿ya? ya. Por Ujú. ejemplo, si tú estás estudiando los efectos adversos, ¿lo quieres estudiar en todas las vacunas? ¿Lo quieres estudiar en Chillán, en la región? ¿Cómo? En la región, en la ¿Ya? región. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Eh, ¿Y qué quieres evaluar en sí del efecto adverso? ¿Quieres evaluar lo inicial solamente la parte descriptiva o quieres hacer un estudio de una forma un poquito más profunda? no más descriptivo, más que nada por el tiempo, por la condición, digamos ahora, porque para hacerlo más comparativo, o sea, como más profundo, tendría que igual, o sea, yo tengo el acceso a la base de datos como para ver más o menos la cantidad de eventos adversos y todo, pero ya comparar otros parámetros implica encuestas, entrevistas, otras cosas que no tengo, no podría tener acceso. No lo creas, ¿ah? Si tú tienes O una sea, base de datos no necesitas nada más. no sé, tengo la base de datos. No Sí, por necesitas eso nada quiero más, pues. comparar datos. O sea, quiero comparar los datos en base a edad, zona rural y varios factores. Pero fíjate que ahí tú, mira, y para que los compañeros entiendan, por eso que cuando es importante cuando uno se profundiza y ve qué es lo que quiere hacer, porque si yo pienso que solamente quiero analizar, solamente o estimar una proporción y decir, por ejemplo, si hubo más efectos adversos en la vacuna en Chillán que en Coihueco o que en Bulne, o que en realidad los efectos adversos fueron, de alguna manera, el porcentaje fue mayor en niños de tal edad o en adultos mayores de tal edad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Eso básicamente es para hacer un estudio tipo descriptivo, pero si yo tengo la base de datos, lo que tú me estás diciendo, tengo las edades, tengo la procedencia, tengo, si tienen, por ejemplo, o algún factor asociado, obesidad, lo que sea, lo que yo puedo hacer básicamente ahí es cruzar la información y establecer, por ejemplo, no solamente estudios de relación, sino que también estudios de asociación, ver las Ya, probabilidades que tiene una cosa de producir otra. Y eso estadísticamente es de alguna manera fácil de hacer. ¿Ya? ya. Ahora, Ujú. cuando yo veo eso y tú me dices, sí, lo que yo quiero estudiar son los efectos adversos de las vacunas del COVID. Entonces tú puedes decir, yo voy a hacer un estudio, por eso que yo le decía lo importante de la pregunta de investigación.
yo puedo pensar única y exclusivamente, es decir, ver proporción de efectos adversos por comuna, de la comuna en la región de Ñuble asociadas a procesos de vacunación COVID durante tal periodo. Ahí tienes el título. Sí, sí, Pero si tú en el fondo quieres hacer, por ejemplo, el objetivo general, le pones tu evaluación de tal cosa, de todo lo que te acabo de decir, que está grabado, ya. que va a estar grabado. Pero tú me dices, "Sí, pero yo quiero hacer algo más". Entonces lo que yo puedo decir es relación o establecerla, no es un objetivo, relacionar, por ejemplo, efectos adversos con determinada vacuna asociada a, por ejemplo, otro factor que pudiera ser, por ejemplo, comorbilidades. Y hago un estudio básicamente relacional. Entonces, Ya. mi título cambia, mi objetivo sería evaluar la relación de eso y por lo tanto mi objetivo cambia. Entonces, Sí, yo genero todo desde una sola premisa. Por eso es que es tan importante, cuando uno está haciendo esto, es de tener inicialmente la información para ver qué es lo que yo voy a estudiar. Porque si tú en el fondo todavía teniendo la base de datos no sabes lo que vas a estudiar, de alguna forma te vas a ir atrasando. ya. ¿Ya? ¿Me explico, no? Sí, sí, ¿Te queda más claro? Bueno, después si hay alguna sí. duda, vas a escuchar la grabación, la vas a poder ver las veces que tú quieras para efecto de poder saber que Sí, si me entendí lo que me dijo o no me dijo. ¿Ya? sí, no, sí, Entonces, entendí. entonces, por eso es que es importante de alguna forma el entender y el que los profesores que de alguna manera te van a guiar sepan claramente qué es lo que en el fondo tú vas a realizar. Como esto puede ser una investigación tuya que vas a generar a partir de bases de datos, ¿ya? También puede ser otro, de otro compañero que tenga un estudio que esté bajo el alero de un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿ya? Porque quien esté bajo un alero de un proyecto de investigación, de alguna manera debiera ser más sencillo porque la información está dentro del proyecto. Entonces tú como estudiante deberían de alguna forma pasarte el proyecto para poder extraer la variable que te van a pedir que tú estudies y de ahí crear el proyecto o el proyecto, no quiero decir tesis porque no es tesis, esta actividad, por ejemplo, de investigación que se va a generar para efecto de poder responder la pregunta asociada a este objetivo que te pidieron que tú estudiaras. ¿Ya? Por eso es que es importante el tener claridad desde un principio en qué vas a trabajar. ¿Ya? Y por eso que es importante esto, cuando uno habla de material y métodos, cuando uno habla de todo esto, generalmente el diseño es lo primero que tú pones. Pones primero el diseño, después pones universo, después pones, por ejemplo, en la población de estudio, la unidad de análisis, y ahí empiezas a describir todo hasta llegar a los criterios de inclusión, a los criterios de exclusión, que de alguna manera delimitan la muestra o el N que tú vas a trabajar. Entonces, eso es importante tener claramente definido desde un inicio qué yo voy a investigar. Si tú, Laurita, dices, yo voy a trabajar con una base de datos que es de tal fecha a tal fecha, quédate con esa fecha, no le agregues más tiempo, porque te vas a complicar. Si tú dices, Ya. ya tengo, no sé, me imagino 10.000 personas, 10.000 personas X, ¿ya? 10.000 personas asociadas a esto, ¿ya? Quédate con esa base de datos y empieza a trabajar y a crear la base de datos ya para que en el fondo tú identifiques cuáles son las variables de estudio para efectos de poder ir generando tu trabajo, porque eso, las variables que utilices tanto dependiente como independiente, tú la tienes que sustentar obligatoriamente en el marco teórico. ¿Ya? Entonces, eso es importante y para todos. Es importante uno describir que si yo voy a estudiar algo, voy a estudiar qué con qué. Porque en el fondo, de alguna forma, estoy investigando algo. Todos los días Ujú. estoy investigando algo. Los niños, los jóvenes lo hacen mucho más que nosotros. Todos los días los niños están de alguna manera haciéndose preguntas y después de haciéndose preguntas confirmándose con la hipótesis. ¿Me gusta el niño o no me gusta? ¿Cierto? Después voy donde él y veo si en realidad con actitud de no, si yo le caigo o no le caigo bien. Siempre nos preguntamos algo y siempre lo comprobamos después. Y eso es un proceso de investigación. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, de alguna forma, está asociado a una hipótesis que yo me genero, una pregunta que me genero y a la comprobación de ella. ¿Este pantalón me quedará bien? ¿Cierto? Voy, me lo voy y me lo pruebo. Y ahí me contesto la pregunta si me queda bien o no me queda bien. Y todo lo otro anexo, si en realidad si no me queda bien, se supone que debería porque en mi talla me queda más grande, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están todas las otras consideraciones asociadas. Pero en todas cosas de la vida, uno se hace una pregunta y posteriormente se le responde. ¿Ya? En todo. ¿Ya? Bueno, generalmente cuando uno, y quise tocar un poquito de investigación cualitativa cuando no es mi área, porque en realidad generalmente en los últimos, yo diría, 5 o 10 años,
la investigación cualitativa ha empezado a tomar más forma y más fuerza dentro de la investigación, sobre todo para la gente del área de las ciencias sociales, especialmente si hay algún trabajador social acá o si hay algún psicólogo, específicamente porque de alguna manera utiliza técnicas bien especializadas para efectos de poder determinar algunos aspectos que son importantes para entender. Si nos llevamos al COVID, la respuesta básica es preguntar por qué la gente no hace lo que tiene que hacer. Y esa pregunta tú puedes responderla desde un punto de vista cuantitativo, es decir, de cada 100 personas, 30 no hacen caso, ¿ya? Y que de alguna forma cuantitativa, y vas a decir por grupo de edad son distintos, es más en los jóvenes que en los adultos, es más en aquellas personas que tienen comorbilidad que en la que no tienen. Le puedes agregar, es más para aquellas, por ejemplo, que tienen más dinero, menos ingreso, más ingreso, puedes agregarle todas esas variables. Pero si tú en el fondo quieres averiguar la otra razón que está de atrás, lo tienes que hacer con otro tipo de técnica. Y ahí tienes que empezar a preguntar, ¿cuáles son las razones de fondo por qué la gente no hace caso? Y eso se hace a través de investigación cualitativa. Hasta hace un tiempo atrás era bien complicado porque básicamente era como difícil buscar la información. Pero hoy en día, por ejemplo, como tenemos muchos software estadísticos para analizar, Stata, tenemos SPSS y existe mucho, hoy en día ya están saliendo algunos software específicos también para analizar estudios cualitativos, ¿ya? Así que no los miremos así como de reojo. Yo solamente voy a tocar un par de cosas para ustedes, pero yo me tengo que centrar específicamente porque en salud pública hoy día predomina mucho lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de metodología de alguna forma cuantitativa, estamos hablando de números. Ya estamos utilizando que en algunos análisis, cuando hacemos chi-cuadrado, estamos analizando, por ejemplo, una variable cuantitativa que la transformamos en factores o la expresamos en valores numéricos. Por lo tanto, frecuentemente, generalmente, la investigación o los diseños cuantitativos están asociados principalmente a procedimientos estadísticos, o sea, el uso de investigación estadística. Cuando uno compara la cualitativa con la cuantitativa, vemos que hay diferencias específicas. Una, de la cuantitativa básicamente produce inducción probabilística, o sea, el hecho yo lo tengo que comprobar a través de un valor estadístico, ¿ya? Que yo hago una medición penetrante y controlada, trato de hacer bastante objetividad dentro de eso, hago inferencia, o sea, inferencia quiere decir que yo, esa información que yo generé, la puedo de alguna manera extrapolar a la población, y puedo decir que la población tiene tanto porcentaje porque una muestra representativa de acá me dijo que tenían esa representación en general, cosa que las variables de investigación cualitativa no tienen, ¿ya? Básicamente son subjetivas y hacen inferencia de sus propios datos, o sea, del grupo que yo estoy estudiando, ¿ya? Entonces, de alguna forma, cuando uno hace una investigación cuantitativa, y generalmente es bastante particular de una situación puntual, pero además de una realidad estática. Yo evalúo de aquí, evalúo hasta acá. Sin embargo, las investigaciones cualitativas generalmente son más holísticas, más generalizadas, más grandes, pero con una realidad de alguna forma más dinámica, que se van generando. Porque yo puedo preguntarle a una persona y me dice una cosa y le pregunto a otra y me dice una cosa totalmente distinta, estando las dos en la misma situación, ¿ya? Por lo tanto, cuando generalmente hacemos los diseños de investigación, los más conocidos, bueno, tenemos diseños de investigación cualitativas que son participativas, algunos de acción y otros etnográficos. Y en los diseños de investigación cuantitativa, los más importantes tenemos los descriptivos, los analíticos y los experimentales. Por ejemplo, los cualitativos participativos combinan investigación con acciones determinadas, ¿ya? Para en el fondo evaluar, por ejemplo, condiciones para mejorar la calidad de vida. En las de acciones, básicamente están asociados básicamente, en algunos casos, a esta acción, investigación, acción participativa que nos enseñaron mucho en la universidad muchos años, en el sentido de buscar información de alguna forma a veces un poco político, no de política de politiquería, sino que de políticas de salud, de políticas de evaluación, preguntándole específicamente a la gente. O a través de etnografía, donde generalmente se genera un ambiente de trabajo y existen personas que básicamente empiezan a escribir las situaciones que están pasando a través de mirar la observación como un eje central de lo que está pasando en la cotidianidad, ¿ya? Dentro de los estudios cuantitativos, por su otra parte, básicamente los estudios descriptivos, de alguna manera, algunos lo plantean como exploratorio, otros no lo plantean tal cual, es una etapa preparatoria de un trabajo científico, ya que permite, por ejemplo, de alguna manera, estudiar fenómenos y hechos.
Estos tipos de investigación generalmente no tienen descriptivo y no tienen hipótesis, y esto ha sido de alguna manera bastante eh, contradictorio en muchas investigaciones, porque hay muchos investigadores corrientes que dicen que un estudio descriptivo no lleva hipótesis, y hay otros que dicen que sí tiene hipótesis. Lo que pasa es que la hipótesis generalmente tiene que ser comprobada estadísticamente, ¿ya? Entonces, como este es un estudio descriptivo donde yo digo que, por ejemplo, un porcentaje de la población tiene tal cualidad o que en el fondo un porcentaje de la población se expresa de una determinada forma, no estoy comprobando absolutamente nada. No contrasto una variable con otra para poder establecer qué tanto una afecta a la otra. Entonces, eso ha sido como bastante cuestionado. Generalmente lo que sí, que este es el estudio de alguna manera primario cuando uno hace una investigación. De hecho, cuando uno analiza base de datos es la parte descriptiva inicial de la información que yo estoy generando. Y aun cuando la pudiera mirar como que no es importante, aunque ustedes no lo crean, estudios descriptivos bien hechos son muy importantes para mucha información. Generalmente son el peldaño o el cimiento que en el fondo establece para poder hacer investigaciones posteriores. Los estudios analíticos, los diseños analíticos de alguna manera son más complejos que los anteriores. Obligatoriamente lo que aquí yo hago es comparar variables entre grupos de estudio y a veces con un control. No se manipulan las variables, se estudian tal como se dan y además de alguna manera se generan hipótesis para poder probar o negar. ¿Ya? Las investigaciones analíticas de alguna manera nos permiten a los investigadores, por ejemplo, englobar un montón de estudios dentro de ellos, ya los cuasi experimentales, algunos casos control, y yo puedo de alguna manera colocarlo tal cual, lo puedo englobar dentro de eso. Me permite, por lo tanto, de hacerlo bastante más práctico. Yo diría que en nuestro programa, aproximadamente el 30% de los estudiantes hacen estudios descriptivos y el otro 70% hacen estudios analíticos de corte transversal, ¿ya? Como para que ustedes tengan una idea. Bueno, los experimentales son procesos metodológicos bastante más complicados, ¿ya? Básicamente se aleatoriza obligatoriamente la información, se genera un grupo de estudio, un grupo control, y se analizan los factores de acuerdo a las características que el investigador genera. Existen dentro de los estudios experimentales los que son ciego, doble ciego, para efectos de que el investigador no tenga tampoco claridad con respecto a si a quitar, por ejemplo, el sesgo o el error dentro de la investigación. Ya, por ejemplo, hoy día todas las vacunas están en diseño experimental, donde la gente que se está vacunando no sabe si la están vacunando con vacuna propiamente tal o con placebo, para ver si en realidad el efecto de la vacuna es básicamente en aquellos, por ejemplo, personas que fueron vacunadas o no. Porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que con el placebo generan también anticuerpos, aunque parezca raro. Siempre existen estas variabilidades que son muy pequeñitas, pero que también se dan. Entonces, lo que uno trata de hacer es quitar ese sesgo o ese error dentro de la información que se genera. Por lo tanto, los diseños los clasificamos según la finalidad, el control de la asignación, el seguimiento, el inicio de estudio, la dirección temporal y la unidad de análisis. Por lo tanto, la clasificación de los diseños nos permite hacer una idea rápida del método que en el fondo necesitamos para la investigación. ¿Ya? Bueno, cuando tenemos estudios de alguna manera según la finalidad, tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Por ejemplo, los estudios descriptivos son datos utilizados con finalidad descriptiva, ¿ya? Útiles para generar hipótesis etiológicas de causa solamente, no efecto, causa. Por ejemplo, caso de diabetes infantil durante 2020. Número de eventos o de reacciones adversas según vacunación. Eh, por ejemplo, número de PAP, por ejemplo, con problemas en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Sin embargo, cuando esos estudios los transformamos en estudio analítico, entonces estamos evaluando una relación causal de un factor entre un factor y un efecto, entre una causa y un efecto, una respuesta o un resultado. Por ejemplo, la relación entre la diabetes infantil con el consumo excesivo de alimentos listos para el consumo, por ejemplo, o la relación de la diabetes infantil con, por ejemplo, los padres que de alguna manera son sobreprotectores, o evaluar, por ejemplo, la depresión asociada, por ejemplo, al tiempo de encierro en las personas asociadas ahora a las cuarentenas. Entonces, de alguna manera, el estudio analítico me permite a mí relacionar una variable con otra y ver qué tanto incide una en la otra. Por ejemplo, yo recién le estaba diciendo a ustedes de los estudios, ¿cierto? Descriptivos, ¿ya? Este es un estudio descriptivo,
ya sobre una caracterización clínica y epidemiológica de 80 casos de coronavirus en Wuhan, China, ¿ya? Es un estudio descriptivo, solamente aquí se presentan resultados, porcentajes, se receta cuántos pacientes tenían, por ejemplo, problemas de neumonía, cuántos tenían personas con problemas en la garganta, cuántos pacientes, por ejemplo, tenían dolor de cabeza, y un resultado inicialmente descriptivo, solamente describe la información. Esta revista es Lancet, es la revista de las que tiene mayor impacto en el mundo. Yo publico aquí una y me puedo morir tranquilo cuando me toque morirme, ¿ya? Pero para que ustedes vean que en el fondo va a depender de la temporalidad, porque por ejemplo hoy en día existen muchas revistas que son de pago, que son de muy buena calidad, que en el fondo no cobran cuando tú estás generando información asociada al COVID. ¿Se dan cuenta? Entonces, un estudio descriptivo se puede estudiar, sí, no hay ningún problema asociado. Y en una revista, insisto, después de de New England Journal of Medicine, que es la que tiene el mayor factor de impacto en el mundo, que es de la Universidad de Oxford, después viene Science, viene Nature, y después viene en el fondo Lancet. O sea, son revistas topísimas, ¿ya? Bueno, yo también me tengo que cachiporrear. Este es un estudio de una estudiante mía, de magíster de salud pública, ya de Fernanda Bustamante, que trabajaba en el Servicio de Salud de Maule, ya, ahí está, ya. Y esto lo publicamos en una revista Cuartil 1 el año pasado, sobre la presencia de Listeria monocytógena en alimentos listos para el consumo. Posteriormente tenemos la información, ahora estamos trabajando en el segundo artículo, ya también lo vamos a mandar a otra revista del mismo tipo, y básicamente este es un estudio analítico de corte transversal, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que pensar básicamente, qué es lo que uno generalmente hace, es que uno toma la información que se está generando y de alguna manera la tiene que posteriormente entregar. Por ejemplo, aquí tenemos este otro estudio que hicimos nosotros, lo publicamos el año pasado, por ejemplo, que es un cross-sectional analytic study, o sea, en el fondo es un estudio analítico de corte transversal, y que en el fondo analizamos una base de datos nacional con respecto a predictores de consumo de tabaco en Chile, en niños de 13 y 14 años. Entonces, ¿esto de dónde se sacó? De una base de datos. ¿Y qué se hace a partir de la base de datos para la ahorita? Se construye a partir de las variables que tú en el fondo definiste. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante cuando uno hace una investigación, el tener claridad de lo que yo en el fondo quiero hacer, quiero generar como investigación. Bueno, según control de asignación, podemos hacer un estudio de observación, un estudio experimental. En la observación, el investigador no controla el factor de estudio, solamente estoy viendo, por ejemplo, exposición de tabaco según raza, decidida por el investigador. Se parece mucho al descriptivo, pero el experimental, de alguna forma, lo que estoy haciendo es estoy asignando algunos valores. Ya estoy asignando un factor de estudio. Por ejemplo, valoración de las vacunas COVID. ¿Ya? Los estudios experimentales hoy día básicamente están asociados a valorar, por ejemplo, la generación de anticuerpos de las personas en el COVID. Por ejemplo, investigadores sabemos que, por ejemplo, aquellas vacunas con RNA que están dirigidas específicamente para el ribosoma de la célula, para generar y replicar la célula a través de la replicasa, que en el fondo es la enzima más mala que tiene en el fondo el COVID, ya de alguna manera uno replica esa información y genera y diseña, en este caso, una vacuna, porque es una vacuna diseñada genéticamente, para efectos de poder estimular eso. Y yo la puedo comparar con otras vacunas como Sinovac, que tienen un efecto de las vacunas de cómo se ha formado en los últimos 60 u 80 años, ¿ya? Entonces yo tengo que, en estudio experimental, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, diseñar el estudio en términos de lo que realmente se vaya a generar, sea eso. Que no tenga ningún ruido entre medio, que no tenga ningún seco de información. Y por eso que las vacunas son muy estudiadas para efectos de poder posteriormente ser utilizadas en los países, ¿ya? Los países son estudiados, las vacunas son autorizadas una vez que ya existen datos publicados en revistas por pares, donde los investigadores revisamos, por ejemplo, la información, la contrastamos y en algunos casos la valoramos, ¿ya? Y cuando la valoramos decimos esta información corresponde ser publicada o esta información no corresponde ser publicada. Y las instituciones internacionales o chilenas, de donde sea, buscan en las revistas científicas como la que como la que yo acabo de mostrar antes, Lancet u otra, para efecto de poder evaluar si esa información entrega la seguridad, la eficacia, porque hay un montón de factores que se evalúan desde el punto de vista epidemiológico para ver el resultado que va a tener dentro de la población objetivo en la cual se utilizó.
Por ejemplo, en este caso, factores aula asociados al desarrollo integral de estudiantes, un estudio observacional. Aquí se observó, por ejemplo, en escuelas, se observaron 254 escuelas y al final lo que se informó básicamente es lo que se encontró. Se estuvo observando ya y se estuvo después diciendo desde el punto de vista más general qué es lo que se encontró ahí, que acá dice, por ejemplo, como conclusión, todo ello permite conocer de mejor forma los factores que siguen el desarrollo de los estudiantes. ¿Ya? Contrastado con un estudio experimental donde en el fondo yo hago aquí hay un diseño central compuesto, los que trabajamos, yo trabajé en laboratorio, por lo tanto el tema de los diseños experimentales era pan de todos los días para todas las investigaciones que hacíamos, donde evaluábamos, por ejemplo, el desarrollo, el crecimiento, utilizando un factor, dos factores, tres factores, el tiempo, la temperatura, la concentración de pH, lo que fuera, para efecto de ver el desarrollo y ver qué cambios habían en cada uno de ellos. Y eso posteriormente se hace en otros modelos estadísticos, modelos de superficie de respuesta, otros que son mucho más avanzados para efectos de poder entregar información asociada. ¿Ya? También tenemos los estudios o los diseños según el seguimiento. Por ejemplo, tenemos estudios transversales donde no hay un seguimiento y las variables se miden en una sola vez, en un momento determinado. O sea, yo, por ejemplo, lo que decía Laurita, tomo el porcentaje de mi vacuna y lo voy a medir entre un periodo de tiempo. Entre marzo y abril, o en el año 2019 o 20, si quiero tomar como todo el año, y ese va a ser mi periodo de medición. ¿Ya? Conocer entonces la prevalencia de cantidad de efectos adversos producidos por las vacunas, ¿ya? Pero los estudios con seguimiento son distintos. De alguna manera son estudios longitudinales donde tú vas tomando información durante cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si fuera este mismo estudio de vacuna, tú tomarías en un grupo específico que tú vas a definir o en un grupo grande, vas a tomar una muestra en un momento determinado y vas a evaluar los efectos adversos. El próximo año, cuando tengas los datos, tomáis un grupo más o menos parecido y tomas la información. Y el año subsiguiente lo vas tomando cada un año, cada 2 años y vas comparando, ¿ya? Generalmente los estudios grandes, NANES, por ejemplo en Estados Unidos, permiten tomar decisiones para el país asociados a estos estudios longitudinales que duran mucho tiempo. En Chile casi no tenemos estudios longitudinales. En Santiago hubo una corte que se hizo una vez con estudiantes, Casablanca que hizo el INTA, pero generalmente estudios de este tipo son de alguna forma caros mantener, ¿ya? Pero de alguna manera cuando los países pueden generar este tipo de estudios, les permite a ellos, por ejemplo, generar políticas de Estado para el país, ¿ya? Tenemos otros estudios según cronología, un estudio posterior de hecho estudiado, por ejemplo, estudios retrospectivos, lo que yo quiero saber qué pasó para atrás. Generalmente aquí tenemos estudios de caso y control y siempre le tienen otro nombre, ¿ya? O tenemos estudios donde en el fondo yo quiero investigar que lo que está pasando hoy día, si se debió a una situación pasada. ¿Se dan cuenta? O estudios prospectivos, básicamente estudios de cohorte. Voy a tomar voy a hacer una medición en un tiempo determinado y voy a poder determinar si, por ejemplo, estos niños que tienen esta condición, cuando lo evalúen 5 años más, van a tener un problema asociado a ello. Pero también algunos investigadores mezclan los dos y le colocan estudios ambiperspectivos, ¿ya? Ahora, según la duración, dirección temporal, tenemos, por ejemplo, estudios hacia adelante de la exposición hacia el efecto, tenemos estudios hacia atrás, desde el efecto hacia la exposición, ¿ya? Y algunos sin sentido que en el fondo dan exactamente lo mismo. Lo único que yo quiero evaluar si una determinada situación, si yo expuse, por ejemplo, a contaminantes ahora y lo voy a medir 10 años atrás, o si en un grupo de población que tengo ahora, como yo supe que hace 10 años tenían problema de contaminación, los voy a evaluar ahora si tienen más riesgo de tener, por ejemplo, malformación congénita o van a tener más problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, generalmente es importante, básicamente, que uno pueda ir determinando qué voy a realizar. Hay estudios basados en los individuos. Las unidades de observación son los individuos como tal, o la unidad de análisis. La unidad de análisis también va dentro del material y método. Hay otros que son más nuevos, que son los estudios ecológicos, que de alguna manera permiten evaluar, por ejemplo, agregaciones de individuos por estudios geográficos. Los estudios ecológicos están muy de moda hoy en día, básicamente para evaluar, por ejemplo, material particulado, para evaluar, por ejemplo, asociación con respecto a enfermedades respiratorias en periodos determinados, aumento de infección respiratoria asociado al material particulado, a la cantidad de humo en Chillán, por ejemplo. Analizan eso, el número de personas con enfermedad respiratoria y determinar, por ejemplo, si hubo algunos picos, por ejemplo, de material particulado 2.5 o 10, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno tiene esta mirada general con respecto a este tipo de objetivos,
ya podemos determinar básicamente que uno puede generar estudios de todo tipo, ¿ya? Consulta hasta ahora. Profe, la longitudinal es lo mismo que el corte, ¿cierto? Longitudinales, lo que pasa es que es una caracterización en el tiempo largo, ¿ya? Los estudios de cohorte, aun cuando son de alguna manera, en cierto modo, longitudinales, son más acortados en el tiempo. Por ejemplo, estudios longitudinales, tú haces un estudio de prospección de 50 años. Un estudio de cohorte es para mirar una relación especial con respecto a una situación puntual de ahora, en 2, en 3 o en 4 años. Y terminas ahí, no lo sigues en el tiempo. Esa es la diferencia entre el longitudinal y el estudio de cohorte. Ok. ¿Alguna otra consulta? Fueron muy catete conmigo que a los 40 minutos si hiciéramos un recreo de 5 minutos, me dijo la profe, la jefa, la profe jefa, ¿ya? Entonces, tenemos 5 minutos de recreo y nos contamos en 5 minutos más. Yo sigo grabando acá, por si acaso, ¿ya? Así que lo espero en 5 minutos más. Pueden pararse, ir al baño, tomar, yo voy a buscar un vasito de agua mientras. Algunos irán a buscar otras cosas, ¿cierto, Oscar? Tal vez. Eso quedó grabado. Quedó grabado, te quedó grabado. No importa, pero yo lo único que sé es que ustedes son espectaculares en la tema de edición, por último borra esa parte nomás. Algo vamos a hacer. Ya. Bueno, la intención de hoy día es que toda esta información, al final, si ustedes tienen sus trabajos, lo podemos generar en una línea. Eso es lo que me interesa dejar hoy día listo, dejar claro para ustedes, que por lo menos ya no tengan que preocuparse del diseño para adelante. ¿Ya? Entonces tenemos 5 minutos y buscar agüita. Ustedes, por ejemplo, también van a buscar agüita para las preguntas que vamos a hacer después.
Bueno. ...32, pasaron 5 minutos. Entonces, cuando tenemos un tipo de estudio donde en el fondo tenemos un objetivo, que lo único que queremos saber son quiénes, dónde, cuándo, cómo, que básicamente lo podemos contestar de forma numérica simple, quiénes, determinadas personas, dónde, en determinado lugar, cuándo, en un periodo determinado de tiempo, cómo de alguna manera se están desarrollados, básicamente lo que son estudios descriptivos, ¿ya? Y donde yo puedo analizar población y puedo utilizar individuos. Por lo tanto, puedo establecer una población en un grupo de mujeres embarazadas, en un grupo de, por ejemplo, de personas diabéticas, en un grupo de personas asociados a reacciones adversas al COVID, o puedo determinarlo básicamente con respecto a un individuo determinado, que voy a evaluar, por ejemplo, niños con tales características durante un periodo determinado, durante un tiempo, ¿ya? Ahora, si yo en el fondo quiero estudiar el por qué, generalmente quien de alguna manera me responde de mejor forma es los estudios analíticos. Por eso que si yo solamente quiero saber, por ejemplo, si hay una mayor distribución de reacción de efectos adversos en los adultos, que por ejemplo, en los adultos de mayores de 60, que en los menores de 60, y solamente me interesa saber esa información, hago un estudio descriptivo. Si quiero ver, por ejemplo, cuántas personas tienen una mayor, por ejemplo, proporción de cáncer de mama, por ejemplo, en cierto grupo de edad, en el fondo lo que voy a hacer básicamente, voy a hacer un estudio descriptivo porque voy a ubicarlos por grupo de edad, por lugar geográfico y por lo que yo quiera determinar. Pero a la vez, si yo en el fondo quiero estudiar, si hay una relación entre, por ejemplo, el tiempo, la edad o la razón de la reacción adversa con el tipo de vacuna, yo los puedo analizar, dos variables las puedo analizar estadísticamente. Si yo quiero de alguna manera relacionar, por ejemplo, el cáncer de mama con el consumo, por ejemplo, con el aumento de algún tipo de hormona, también lo puedo realizar de esa manera. La única forma como estoy analizando dos variables, las puedo analizar analíticamente. Le agrego un par más de variables porque la puedo dividir las personas por grupo etario, puedo ver el ingreso para ver si hay distribuciones que los que tienen más que los que tienen menos. Puedo generar más información asociada. Pero eso quiero que me quede claro. Si yo solamente quiero saber número, descriptivo. Si yo quiero saber relación o quiero ver alguna interacción entre variables, analítico. Eso es lo primero básico que deben tener como claro, ¿ya? Si yo en el fondo controlo la investigación, básicamente eso es un estudio observacional si no la controlo. Si yo la estoy controlando, me paso inmediatamente a un estudio analítico de tipo experimental. ¿Qué hacemos los investigadores? Generalmente utilizamos y colocamos nombres descriptivos de estudios descriptivos de corte transversal, o sea, un estudio descriptivo en un tiempo determinado. O para no también complicarnos tanto, un estudio analítico de corte transversal. ¿Qué quiere decir un estudio? Que yo voy a analizar la relación estadística entre dos variables, ya no voy necesariamente a aleatorizar, por lo tanto un estudio analítico de corte transversal. Pero si yo ese estudio le voy a poner aleatorización y el investigador va a asignar estudios, estoy hablando de un estudio experimental. Cosa que generalmente nosotros en la parte de salud pública solamente se utilizan desde el punto de vista epidemiológico cuando se hacen estudios de vacunas, por ejemplo, ¿ya? O en el campo de la investigación de las ciencias básicas se hace casi básicamente puro estudio de tipo experimental, para poder evaluar factores y ver, por ejemplo, algunas características que puedan tener algunos seres con respecto a determinadas situaciones. Por ejemplo, hice un estudio experimental donde evaluaron una nueva droga en líneas celulares en Estados Unidos como una alternativa nueva, por ejemplo, para tratar el COVID, ¿ya? Que inclusive esta droga permitiría no utilizar vacunas necesariamente, sino que lo que hace básicamente el medicamento es inhibir la helicasa, que es una enzima que tiene el virus, que es lo que hace que cuando se inyecta en la célula, esta helicasa o esta replicasa lo que hace es un replicante, lo que hace es que generar muchas copias del mismo virus. Y eso es lo que generalmente hace que crezca. Entonces, lo que hace esta pastillita es inhibir eso. Entonces, cuando uno generalmente hace un estudio de este tipo, yo tengo que evaluar qué es lo más importante o qué es lo que en el fondo yo quiero generar como investigación, ¿ya? Si estoy pensando básicamente que voy a trabajar con grupos y quiero de alguna manera estudiar exposición, quiero ver, por ejemplo, si yo hoy día una persona determinada
hoy día supe que la gente está consumiendo una mayor cantidad de arsénico en el agua, por ejemplo, voy a poder evaluar haciendo estudios de aquí a 10 años para determinar si ese grupo, por ejemplo, tuvo una respuesta al arsénico en el sentido si tuvo alguna malformación congénita o si tuvo algún problema asociado. Pero si hoy día, por ejemplo, yo supe, por ejemplo, que tengo niños con malformación congénita, al revés, ya tengo el efecto, lo que yo puedo hacer es el mismo estudio, pero para atrás. Y eso es un estudio de casos y controles. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo de dónde yo me pare, puedo de alguna manera hacer la investigación. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día los diseños lo que me hacen de alguna forma solamente es responder a las necesidades que tiene el investigador. Lo que yo tengo que tener claro es que si yo tengo un estudio descriptivo no voy a hacer análisis relacional y no voy a utilizar estadística ni inferencia estadística. Pero si yo estoy haciendo un estudio analítico, utilizaré, por ejemplo, estadística analítica para efecto de poder analizar las dos variables. Voy a poder, por ejemplo, en algunos casos establecer medidas de asociación, OR, por ejemplo. O voy a ir un poco más allá, voy a tratar de modelar, por ejemplo, modelos de superficie de respuesta, o sea, voy a buscar modelos terciarios para determinar que si una variable, qué tanto se concentra en relación a otra variable. Que eso ya es de alguna manera más de ciencia básica, generalmente nosotros no lo trabajamos desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de los diseños, tenemos entonces según propósito, experimentales o observacionales, según cronología, prospectivo y retrospectivo, y según el número de mediciones, longitudinales o transversales. Entonces, por eso que yo le decía inicialmente, nosotros generalmente siempre, como una forma práctica para los estudiantes, tratamos en lo posible de concentrar toda esta cantidad de diseño, porque yo les voy a decir otra cosa, que si ustedes toman un libro de otro investigador, van a encontrar que posiblemente a los estudios les llaman de una forma distinta. Y a los nuevos le están llamando a algunos de otra manera. Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer es simplificar el término del estudio, siendo que uno tenga claro qué es lo que yo voy a generar. Si voy a hacer un estudio descriptivo en un periodo de tiempo, descriptivo de corte transversal. Si voy a hacer un estudio donde voy a analizar variables, estudio analítico de corte transversal. ¿Se dan cuenta? Eso es lo más importante que ustedes se queden claros. Ahora, si alguien quiere evaluar, insisto, exposición y ver a una determinada situación que yo expongo a un grupo determinado o se expuso un determinado y lo quiero medir en el tiempo, tengo que hacer un estudio de cohorte, pero ustedes no van a alcanzar en 6 meses a hacer eso. O si yo quisiera hacer un estudio, por ejemplo, de caso y control, y si tengo la información, tal vez lo podría hacer, aunque me voy a demorar un poco más, ¿ya? Porque voy a poder tener la información de aquí para poder evaluar de tal tiempo de atrás para adelante y ver si esos tienen alguna relación con los resultados que tienen hoy día. ¿Ya? En términos de los estudios asociados a contaminación atmosférica, asociados a lo que es el consumo de metales pesados, se trabaja mucho con estudios de este tipo de casos y controles para ver efectos. Bueno, los ensayos aleatorizados tienen una característica que es el enmascaramiento, que en el fondo es el ciego. De alguna manera el investigador no sabe, pero sí sabe la persona que asigna. Cuando es doble ciego, no sabe ni el investigador ni el que asigna, no tiene idea quién está, y hay algunos que son mucho más, que es el triple ciego, que en el fondo ni siquiera las personas saben lo que en el fondo están consumiendo. ¿Ya? Y solamente esa información la saben al final cuando abren la información para poder hacer los análisis asociados. ¿Qué es lo que generalmente más se hace hoy día con el tema vacuna? Doble ciego, generalmente es el más utilizado, ¿ya? Y el doble ciego quiere decir que nadie sabe, ¿ah? Eso es, que tú no sabes, ni siquiera el investigador que haciendo el estudio sabe quién recibió el placebo y quién recibió el tratamiento, no tiene ni idea, ¿ya? Se aleatorizó. Por lo tanto, dentro de todo el grupo, tú no sabes si Juanito Pérez recibió el placebo o recibió la vacuna, por ejemplo. No tienes idea, ¿ya? Solamente la persona que está encargada y que al final después va a recoger la información, ¿ya? Estos son estudios, los ensayos clínicos muy controlados, que inclusive hoy en día para hacer estudios en el mundo y en Chile también de ensayos clínicos hay que pedir autorización. Se tienen que registrar los trials, que se llaman en inglés los ensayos clínicos, para poder evaluar eso. Y lo que básicamente lo que hacen es la mejor evidencia para relación causa-efecto, ¿ya? ¿Cuáles son de las principales restricciones? Las restricciones éticas, porque depende con quién vas a trabajar. En algunos casos hay investigaciones que ya no están permitiendo trabajar con animales, por ejemplo, para probar drogas, probar medicamentos, probar vacunas, que se están inclusive generando nuevos tejidos. Hoy en día ya es posible generar tejidos para investigación. A partir de generar, tú puedes generar hígados,
puede generar básicamente a través de líneas celulares, generar muchas para efectos de probar tratamiento de cómo se comportan las células bajo ciertas condiciones que tú estás de alguna manera investigando. Es carísimo, pero hoy día sí los laboratorios grandes a nivel mundial sí lo están haciendo para poder evaluar drogas principalmente por la situación hoy día del no uso de animales para efectos de testeo de este tipo de productos. Este es el tipo de cohorte, que es un poco más de resumen de lo que estoy haciendo. Básicamente el estudio de cohorte estoy evaluando en el tiempo a partir de una muestra, los que estuvieron expuestos a lo que yo quería saber y los que no estuvieron expuestos, y veo los que se enferman, los que no se enferman, y después yo acá establezco en el fondo el riesgo, el OR o ratio, para determinar la probabilidad que tiene una persona de haber consumido algo, tener qué tantas probabilidades tiene más de enfermarse comparado con aquel que no tenía ese tal factor, ¿ya? Básicamente ese cálculo de tasa de incidencia, que son los OR, ¿ya? Y básicamente evalúa factores de riesgo. ¿Cuáles son las desventajas de que son estudios de enfermedades poco frecuentes o con largo periodo de latencia? A veces cuando tú estás trabajando y tienes enfermedades, por ejemplo, en el caso del cáncer, si no tienes un estudio longitudinal para poder evaluar, el estudio de cohorte no te permite porque es muy acotado en el tiempo, ¿ya? Entonces, generalmente se trata de hacer investigación con cosas más que de alguna manera pudieran ser más prácticas de hacer, donde tú puedes ir tomando muestras asociadas para efectos de poder evaluar si esa exposición que se tuvo acá en el tiempo produjo o no produjo enfermos en las personas. En los casos controles, bueno, lo que yo les comentaba anteriormente, básicamente es retrospectivo. Estoy viendo si a partir de una enfermedad, ver, por ejemplo, cuáles fueron los factores de riesgo que produjeron la enfermedad en el futuro. O sea, es como si yo fuera a hacer los Holmes y me pongo a investigar para atrás qué fue lo que en el fondo me produjo la situación hoy en día, ¿ya? Eso de alguna manera, generalmente se hacen estudios que son bastante cortos también en el tiempo, pero desde la desventaja es que sucede que a veces las personas, por ejemplo, puedan tener más de una enfermedad asociada. Entonces puedo tener un factor confundente y un seco cuando estoy investigando si el problema que tengo hoy día se debió específicamente a una situación. Entonces ahí va mucho en el tema del equipo de investigación para poder entregar la mejor información y más claridad en la respuesta que yo necesito de acuerdo al estudio. Porque estos estudios que ustedes lo que son bastante caros. Hoy día se hacen muchos estudios donde a la gente se les paga. Entonces, si no tienes un buen soporte económico y no vas a hacer un buen diseño en el sentido de lo que tú vas a utilizar para limpiar un poco la información, lo que se llama el ruido experimental, si tú no eres capaz de limpiar el ruido y de todos aquellos factores que te pueden de alguna manera afectar tus resultados, termina siendo en algunos casos un fracaso y una cantidad de plata perdida impresionante, ¿ya? Este es un estudio de caso y controles de un estudiante de magíster, ¿ya? Que se hizo sobre, por ejemplo, factores ambientales, ¿ya? Que se publicó el año 2017-2018, ¿ya? Por lo tanto, sí se puede realizar, yo insisto. Cuando son periodos cortos de tiempo, uno puede estudiar un estudio de caso y control, ¿ya? Lo importante aquí es tener la base de datos construida. Si tú tienes la base construida, te demoras, ¿qué diría yo? El 20% del tiempo de una tesis general. Porque cuando tú construyes una tesis, estás generando una investigación ahora, pero después tienes que sacar datos, quiere decir, aplicar encuestas, tabular encuestas, sacar la información dato por dato y hacer todo lo demás, es una cantidad de tiempo que aunque usted no lo crea, no, a veces no está considerada. Y si peor aún, vas a trabajar con personas, tienes que pedir permiso a los comités de ética o de bioética, y generalmente eso se demoran 1 o 2 meses. Y eso empieza a sumar tiempo. Entonces, muchas veces cuando tú tienes un tiempo tan acotado de participación, así como Laurita, que va a trabajar con una base de datos, es de alguna forma muchas veces para este tipo de investigación son bastante positivos en términos de tiempo y de resultados, ¿ya? Ahí con una buena parte de trabajo de análisis de investigación y de análisis de datos, se hacen maravillas, ¿ya? Y tú construyes a partir de tu base de datos. Esa es la gran ventaja. Si tú no la tienes, al revés, tú construyes una investigación para generar los datos y después hacer la base de datos. ¿Se dan cuenta? Recomendación: si pueden trabajar con una base de datos, es mucho mejor. Es más fácil, les ahorra tiempo y les ahorra, digamos, van a tener mejores noches para dormir y descansar para cuando estén generando la investigación en el segundo semestre, ¿ya? Los estudios de prevalencia hoy día se hacen básicamente para ver entre los expuestos y los expuestos solamente para determinar un valor. ¿Cuánto voy a obtener de tanto? En la prevalencia de, por ejemplo, gente que
que se expuso, por ejemplo, a la contaminación ambiental y quiero evaluar hoy día, por ejemplo, y esas mediciones se hicieron hace 5 años, voy a hacer un estudio para determinar la proporción que existe de esa gente, por ejemplo, asociada a ese tipo de problema en ese tiempo determinado, cuántas personas se enfermaron y cuándo no se enfermaron, ¿ya? Insisto, de repente los estudios, existen estudios para todos para uno poder trabajar, ¿ya? Pero aun cuando es nuestra responsabilidad a nosotros mostrarle todos los estudios, de alguna manera también no es nuestra responsabilidad simplificarle a ustedes en el sentido de cuál es el mejor estudio para ustedes poder desarrollar después, ¿ya? Este es el estudio ecológico, que básicamente son estudios de serie temporales para ubicar, por ejemplo, contaminación. Hoy día existen muchos estudios. Por ejemplo, esta asociación, por ejemplo, entre la exposición a particulado y particulado, estamos hablando de particulado 2.5 y 10, ¿ya? En un hospital, por ejemplo, básicamente con niños con problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, básicamente quizás es la asociación, y lo que se busca son básicamente OR, o riesgo relativo. La probabilidad que un niño, por ejemplo, que estuvo expuesto, tiene una probabilidad de 10 veces, o de una vez, o de 2 veces más que aquel niño que no estuvo expuesto. Entonces, esa información que hoy día se necesita, sobre todo, estos estudios de tipo ecológico se están haciendo, y estudios para poder evaluar esto se están haciendo en forma muy importante, sobre todo en ciudades muy contaminadas, China, México, en Santiago también. En Temuco han aparecido varios estudios asociados. Creo que hace poco también salió un estudio de una profesora de acá también, con un estudio en Chillán asociado a material particulado. No estoy seguro si era ecológico o no, porque lo puedo enfocar desde otra perspectiva también, ¿ya? El otro tipo, que también es una muy buena alternativa cuando uno, por ejemplo, no puede tener investigación y no sabe qué hacer, es hacer una revisión sistemática, ¿ya? Y la revisión sistemática tiene una particularidad bien especial, es porque yo trabajo a partir de la información que han generado otros, ¿ya? Las revisiones sistemáticas, y específicamente la generación, cuando puedo hacer análisis porque la homogeneidad de la información es importante y es válida, es que yo puedo hacer un metaanálisis posteriormente, que es un análisis estadístico a partir de los mismos artículos. ¿Qué quiere decir eso en forma bien simple? Busco estudios experimentales que estuvieron evaluando, por ejemplo, cáncer de mama y consumo de, por ejemplo, de hormonas, por poner un ejemplo, ¿ya? Hay una forma como se busca en PubMed, y en varios lugares se busca la información. O quisiera analizar, por ejemplo, cáncer de colon o cáncer de cualquier cosa, y lo quiero analizar, por ejemplo, con el consumo de probióticos, por ponerte un ejemplo, ¿ya? O si quisiera analizar, por ejemplo, datos de otro tipo de diseño experimental, no se me ocurre en este momento, pero que al final de cuentas yo, a través de los buscadores, refino búsquedas y empiezo a buscar bajo ciertos criterios, como dicen acá, ciertos criterios que establezco desde el punto de vista de la búsqueda bibliográfica. Y llego a buscar puros artículos científicos que tienen una connotación, o de un criterio de inclusión que también el investigador, el grupo de investigadores fijó, ¿ya? 5, 10, 20, 30 artículos que tienen esa condición, en los cuales yo puedo generar, por ejemplo, conclusiones a partir de ello. ¿Qué es lo más importante? Que las revisiones sistemáticas y los análisis son de los top one con respecto a lo que es evidencia científica, ¿ya? Hoy en día las reviews, por ejemplo, son generalmente los que de alguna manera agrupan mucha información para uno, pero las revisiones sistemáticas, los análisis, son de los más altos niveles de evidencia científica para efectos del uso, específicamente para nosotros en el área de la salud, ¿ya? Existen muchos, ¿ya? ¿Es tan complicado hacer? Hay profesores dentro del magíster que trabajan. La profesora que le hace a usted estadística, Alejandra, ella trabaja con revisiones sistemáticas, ¿ya? Entonces, de repente, el año pasado con estudiantes de pregrado hicieron 2, que la están trabajando ahora para efectos de poder generar las publicaciones futuras. Pero generalmente, ¿qué es lo que implica eso? No necesariamente trabajar a partir de una investigación y de una generación de datos, sino que a partir de la evidencia que está publicada. Entonces tú tomas la información en los últimos 10 años de los artículos que quieras investigar. Si tienen que tener todas estas características, como que tienen que ser diseños experimentales para sacar tú después los valores, y los valores OR o los RR que sacas tú, los riesgos relativos, los OR, los metes dentro de un metaanálisis y puedes generar evidencia tremenda. Esa es la evidencia que hoy día más se busca desde el punto de vista científico, ¿ya? Yo creo que ¿qué se necesita más ahí? Bueno, ser un poco más lector, porque hay que leer bastante.
hay que tener una buena persona que lo guíe para efectos de poder generar de ese tipo. Yo no sirvo para eso, ¿ya? Alejandra trabaja en eso. No es que le esté haciendo propaganda, pero estoy diciendo de las competencias de algunos para efectos de poder, si alguien está perdido en términos de la investigación y hay otra área, también cuando tengan clase con ella lo pueden conversar, ¿ya? Por ejemplo, este es una revisión de revisiones sistemáticas de la literatura, ¿ya? Es de la Revista Chilena de Salud Pública, perdón, de la Revista Chilena de Nutrición del año 2020, y aquí están establecidos los valores, los riesgos relativos asociados, ¿ya? Y esto era sobre relación en consumo habitual de café y mortalidad general, cardiovascular, mortalidad general y cardiovascular. Entonces yo lo que tengo que tener claro es que qué me interesa a mí, o sea, si soy copuchento del conocimiento, qué me interesa copuchentar a mí para efectos de analizar, entre comillas, estas dos variables. ¿Y aquí quiero analizar esto contra esto? O esto contra esto y esto. Porque aunque usted no lo cree, después de la revisión, lo que uno agrega en el Google Scholar o en PubMed o en Cochrane, en cualquiera de las revistas de investigaciones o en Web of Science, en lo que uno teme, son las variables que voy a estudiar. Y la variable acá es consumo de café, ¿ya? Coffee intake, mortalidad general y en el fondo mortalidad cardiovascular. Son tres palabras clave que se utilizan para hacer toda la revisión sistemática. En este artículo encontraron 181 artículos y 74 fueron seleccionados para poder trabajar el puntaje obtenido y se consideraron solamente 5 al final para la extracción de la información y análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces partieron con 185, lo metieron en este estudio para determinar si ese era válido o no era válido, y de todos se quedaron con 5. Y con esos 5 generaron esta publicación. ¿Se dan cuenta? O sea, existen muchas formas en las cuales uno puede, de alguna manera, trabajar. Entonces, si yo el diseño digo revisión sistemática, entonces mi diseño va a ser, cuando el que lo lea, y mi objetivo va a ser, por ejemplo, establecer la relación a través de una revisión sistemática, lo va a decir el objetivo, lo va a decir el título, y por lo tanto todo mi diseño va a ser asociado a eso. ¿Te dan cuenta? Eso es lo que uno tiene que tener claro desde un principio. ¿Cuál es mejor? Son complementarios, ¿ya? ¿Cuál es mejor? El que me sirva a mí. Si yo tengo 2 años para hacer una investigación, tal vez en algún momento determinado puedo buscar información y hacer un estudio de cohorte o un estudio de caso y control. O si tengo tiempo, puedo hacer un estudio un poquito más analítico, un poco más grande. Pero también tengo que pensar que si no tengo tanto tiempo, tengo que buscar otras alternativas, ¿ya? Si quiero estudiar 2 variables, bueno, un estudio descriptivo. Si tengo base de datos, un estudio analítico, ¿ya? Pero si no tengo nada de eso, puedo usar una revisión sistemática sin ningún problema para poder trabajar con ella, ¿ya? Entonces, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, el diseño de investigación de alguna manera se permea y se moldea de acuerdo a las necesidades que tiene el investigador, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera yo voy a buscar cuál es el diseño que me va a servir a mí para efecto de poder hacer mi investigación, ¿ya? Porque del momento en que yo tenga claro mi título, mis objetivos, ya inmediatamente el diseño va asociado. Si estoy hablando de 2 relaciones, obligatoriamente es un estudio analítico, ni siquiera tengo que pensarlo, ¿ya? Pero si solamente estoy viendo que el estudio básicamente es para determinar el porcentaje de estrés, por ejemplo, de las personas que trabajan en una unidad de un cuidado crítico, si solamente estoy pensando en eso, ¿ya? Mi objetivo general va a ser estimar la proporción, el porcentaje de gente que tiene esas características bajo un instrumento que yo apliqué. ¿Cuál va a ser mi primer objetivo específico? Mi primer objetivo es describir las características del grupo, que es el primer objetivo de todas las investigaciones que hacemos nosotros, ¿ya? Y después voy a estimar la proporción y posiblemente me voy a quedar con 3 objetivos específicos, ¿ya? Pero por eso que es importante, insisto, cuando uno tiene claro de lo que va a estudiar, si uno tiene claro cuál es el kitsch del asunto aquí, es lo que voy a investigar. ¿Cuál es mi pregunta y cuál es el título? Y de ahí desarrollo todo lo demás, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es mejor? Dependiendo, en el fondo, como son complementarios, dependiendo de la función que le voy a asignar para el fenómeno de estudio, o sea, lo que yo quiero estudiar, ¿ya? Porque con eso yo voy a poder, de alguna forma, responder los problemas y los cuestionamientos que de alguna manera la pregunta me hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que uno tiene que tener claro cuando uno habla de diseños de investigación, es que yo me tengo que poner una parte y tener claro cuál es mi título de investigación y a partir del título general.
Me recuerdo que cuando yo hacía metodología de investigación con los estudiantes y que en algún momento determinado llegamos a estos mismos puntos, ya donde los estudiantes llegaban a una parte de clase, me acuerdo que veíamos la clase y después la segunda parte de la clase, yo me ponía con cada uno de los estudiantes, lo hacía pasar a las pizarras para que escribieran su título y para que a partir de la pregunta escribieran el título, escribieran las variables y escribieran los objetivos inmediatamente. Porque eso te simplifica la cosa. Si nosotros como profesores, tenemos que tratar en lo posible de simplificarles las cosas a ustedes, no complicárselas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, al simplificar las cosas, ¿qué significa para nosotros? Que ustedes están menos estresados, que terminan en los tiempos, que pagan con lo que corresponde, que no tienen que invertir más. O sea, todos nos vemos beneficiados, se titulan a tiempo, buenos indicadores para el programa, que ustedes digan, no, los profes que tuvimos eran súper buenos y todo lo demás, y eso hizo que funcionara, porque el estudiante que se demora mucho tiempo va a decir, no, es que mi profe nunca me atendía y todo, va a ser desprestigio. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que nosotros podamos de alguna manera apoyar que esto funcione de la mejor forma, salimos todos beneficiados. Eso es lo que de alguna manera tenemos que pensar todos. Bueno, entonces la elección del diseño va a depender del objetivo, de las ventajas cuando nosotros prioricemos y también de los recursos humanos y económicos que de alguna manera yo he tratado de decir todo el rato. Que si tú tienes una base de datos, te simplificas todas las cosas. Si tú no tienes la base de datos y significa que vas a tener que tomar encuestas y tomar datos, tienes que partir de la base de que si tienes poco tiempo, tienes que analizar si en realidad vas a tener el tiempo para hacerlo, ¿ya? Si no tienes no tienes otra forma de hacerlo, ya te vas a tener que ver entonces la obligación de en algún momento, si vas a pedirle datos a las personas, elaborar los consentimientos informados, solicitar los permisos a los comités de ética, esperar las resoluciones, después aplicar los instrumentos y después hacer todo lo demás. Entonces, eso es importante que ustedes también, que nosotros tenemos que informarles los tiempos para efecto de que ustedes terminen dentro de los plazos. ¿Ya? En resumen, tenemos entonces estudios descriptivos que solo describen y estudios analíticos que prueban relaciones o asociaciones. ¿Se dan cuenta? Y tenemos los experimentales un poco tirados para el lado, básicamente porque eso va bajo otras donde se controla la exposición, donde la persona que está haciendo el estudio está controlando los factores, está controlando más pH, más ácido, menos ácido, más temperatura, menos temperatura, más concentración, menos concentración, y estoy de alguna manera jugando con respecto a eso, y voy analizando los datos que se van generando. Pero nosotros no trabajamos tanto en la parte, trabajamos en esta otra parte. Entonces ahí tenemos o estudios descriptivos transversales en el tiempo, o tenemos estudios analíticos transversales. La mayoría de nuestros estudios son de ese tipo. ¿Ya? Consultas. ¿O están más dudosos que antes? Quiero ver una cosa. Miren, tenemos que hacer un taller. Y el taller, ¿qué tiene? La pregunta de investigación. ¿La tienen todos, la pregunta de investigación? Sí. ¿Todos tienen el título de tesis? Todos lo tienen, ¿cierto? Sí. ¿Todos tienen las variables? La dependiente y la independiente, por lo menos los que veo arriba, todo así, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo puedo determinar cuál es transversal, descriptivo, analítico, cuáles son las razones para usar el que yo determiné, porque yo puedo marcar con una X cuál voy a utilizar, y las razones de su uso y las razones de su no uso. Ese es el taller que en el fondo tienen que hacer. Y analizando la tabla anterior, entonces se define el diseño que ustedes van a utilizar en su tesis y las observaciones asociadas. ¿Ya? Ese es el trabajo que tienen que hacer básicamente asociado, es bastante simple, solamente insisto que la línea del diseño es uno que solamente yo voy a definir. Para eso, y siendo respetuoso en el tema del tiempo, se los voy a dejar para que ustedes lo hagan y me lo envíen posteriormente en mi correo electrónico. ¿Ya? Yo se los voy a subir como trabajo
porque sé que hay muchos de ustedes que deben estar hasta aquí al trabajo hasta hoy día, ¿cierto? Y por lo tanto, para que en el fondo tengan un poco de tiempo. Pero me gustaría que esto lo viéramos con alguien que en el fondo no tenga todas las cosas que estábamos conversando, o que tenga solamente el título. ¿Hay alguien de ustedes que no lo tenga? Como ejemplo, le vamos a hacer la pega, le vamos a poner el 7 al tiro. Yo lo tengo. Tú lo tienes listo, ya. ¿Alguien, por ejemplo, Yanara, Víctor, Verónica? ¿Alguien que no tenga o que tenga solamente el título y no tenga nada más? Profesor, por ejemplo, en mi caso me falta todavía delimitar las variables. Bien, Ya. ¿Con quién estoy hablando? A ver, con... con Mariana, sí, pero lo fome es que no puedo compartir porque no estoy de No mi... te, Ah, no te compliques, mira. ¿Tú estás viendo mi pantalla, no? sí, Ya. ¿Cuál es tu título de tesis? es una actualización ¿Ya? del protocolo ¿Ya? de la unidad de biomaterial. ¿Ya? Específicamente es de la aplicación de parches de fibrina ¿Ya? en el Hospital Clínico Hermina Martín de Chillán. Esto es para mejorar la cicatrización, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en mi caso personal, igual ha sido complicado porque habían ya títulos asignados, pero o sea, por ejemplo, mi objetivo del magíster era tener herramientas para mejorar en mi trabajo. Entonces, como nosotros no tenemos asignado hasta que se presente el proyecto de tesis en el fondo un profesor, es complicado porque para resolver nuestras dudas, todavía ni siquiera tenemos algunas notas de los trabajos que hemos hecho. Yo creo que de todos los que hemos enviado, yo creo que uno nomás la profesora me envió como la retroalimentación de cómo debería ser, pero no era el de las variables. Ya, mira, vamos a trabajar contigo, vamos a hacer un ejemplo como que no lo hemos hecho, ¿ya? Así que para ir mirando algunos tips que uno va viendo. Por ejemplo, tú vas a hacer un estudio descriptivo porque el objetivo básicamente es trabajar con un protocolo, ¿cierto? Claro, mire, es que igual quiero explicar un poco el contexto de Ya. mi investigación. Yo quería hacer un estudio clínico desde el inicio de que yo llegué a la unidad y todo, pero es un poco complicado por el tema de la muestra, el tiempo para cumplir con los requerimientos del magíster. Entonces, Pero hazlo después que tengas el magíster, lo puedes hacer igual. sí, lo quiero hacer, sí lo tengo Ya, ahí. súper, Casado. ya. Pero el tema es que con nosotros como unidad estatal pública somos los únicos a nivel nacional. Entonces, la propuesta del establecimiento nuestro, y mía personalmente, es replicar esto como una estrategia a nivel nacional. Entonces, como hay un protocolo, pero era así como un protocolo en pañales que lo hizo el equipo que formó esto en base a un estudio, pero así como no tan minucioso de la evidencia científica, sino que como que lo tomaron, vieron que era bueno, buscaron un poco de estudio y lo implementaron. Entonces, para poder sentar las bases de eso y poder estandarizarlo, obviamente hay que tener un protocolo con medicina ya, un estudio a fondo. Entonces, esa es mi finalidad del magíster. Claro, pero tú lo que quieres, mira, si yo leo el título, actualización del protocolo, yo estoy pensando inmediatamente que solamente es escribir un documento. Claro, ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, sí. supone que yo voy a escribir un documento a partir de información. ¿Qué información tienes tú? Yo tengo bases de datos de los pacientes. Como que díctame toda la información que te acuerdas que tú tienes de los pacientes. Por ejemplo, los datos de ingreso, desde donde se derivan los pacientes, el diagnóstico de ingreso. No todos tienen, pero desde que yo ya hice una actualización del protocolo. Ya, ya. Pero, por ejemplo, ahora todos vienen porque hubo un compañero, o sea, que no es mi compañero actual, pero un colega que hizo ya una tesis de esto y en base a su problemática que encontró en su estudio, yo mejoré para el mío. ¿Y qué hizo Por el ejemplo, él magíster o cuando hizo el no? análisis, sí, Tú eres Sergio, tecnólogo Becerra. médico, ¿no? Sí, ya sé de quién está hablando. Sí, Sí, ya sé ya, de quién es. sí. Entonces, Ya. con él teníamos toda esta motivación de hacer una línea de trabajo en conjunto. Ya, pero yo Entonces, te quiero hacer unas preguntas desde la completa ignorancia mía, como tú eres la experta, para que tú me orientes, yo solamente voy a tratar de organizarte un poco la cosa.
tú tienes datos de ingresos, ¿cierto? O sea, tienes datos de personas. ¿Tienes Sí, aplicación de los parches? O sea, ¿tienes personas a las que se le aplicaron bajo estas condiciones o no? sí, de hecho yo lo hago. Ya, entonces tú hay personas que le aplicas parches y a otros no, ¿cierto? Sí, hay criterios de ingreso que están establecidos ya dentro del protocolo. Ya, pero perdón, no, porque en el fondo vamos a pensar en todos los que le aplicas parches. A los que le aplicas parches a las personas que tienen determinadas características Claro, ya, que tienen qué características, por ejemplo. por ejemplo, pedimos hematocrito de ingreso mínimo 30%, ¿Ya? que son de laboratorio. Ya. Y ¿Listo? en paciente diabético, como para tener un control más o menos metabólico, la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? ¿Ya? Las otras son, por ejemplo, parámetros ya como de valoración, que es la escala de Ya. valoración de heridas de la típica de enfermería y ahora se implementó Sanelian. Ya, y tú vas Pero evaluando, evaluando a partir de ciertos indicadores que tú ya tienes definidos, vas valorando si en el fondo la persona cicatriza mejor o cicatriza más claro, o menos. hay parámetros estandarizados de valoración, que por ejemplo la escala de herida, la tradicional que se conoce a nivel mundial, que tapifica la herida del nivel 1 al 4, 5, perdón, 5. Y yo cada vez que el paciente ingresa, le hago esta valoración y cuando Ya, egresa también, y tienes un paciente que tú le haces, por ejemplo, lo valoras, ¿cierto? Le aplicas el parche y después lo evalúas durante el tiempo, ¿cierto? Y a todos los pacientes lo mismo, claro. ¿cierto? Y Actualmente, ¿ya? en la mejora que yo hice desde que yo ingresé al policlínico, lo hago cuando cada vez que yo le aplico parche al paciente, yo hago la valoración de herida. ¿Para qué casi un estudio descriptivo con toda la información que tienes? ¿Sabes por qué? Que la Porque verdad lo tenía así como una... porque tú perfectamente puedes, a partir de esto, no siquiera actualizar un protocolo, lo que tú puedes es medir, por ejemplo, la efectividad del parche y los tiempos, porque en el fondo, bajo paciente determinado, tú puedes determinar con la base de datos qué paciente o qué personas fueron, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones, por ejemplo, hematocritos de tanto o glicemias de tanto, y tú puedes después contrastar esa información y lo puedes asociar, por ejemplo, determinar que las personas cuando tienen un hematocrito permanente de tanto, tienen una mejor respuesta, es una hipótesis, una mejor respuesta al parche que aquellos que no lo tienen, por ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Claro, es que ese era el tema, es que lo que pasa es que esto de los parches, la verdad es que es un abanico en investigación. Sí, pues. Hay muchas aristas para tomarlo, entonces como que la que más a mí se me centraba y que yo en un momento conversé con el presidente del comité científico que también trabaja para Don la Carlos. universidad, don Carlos Cordero, Sí. es como que en su orientación lo que más me dijo que podía hacer así como aterrizado era hacer una actualización para después poder como establecerlo como un proyecto a nivel nacional. Estoy totalmente, sí, pero lo que pasa es que, a ver, lo que tú tienes que pensar, y estoy totalmente en desacuerdo con Carlos, y de hecho Yo, hemos estado yo en muchas siempre, cosas en claro, desacuerdo, pero ¿por qué? Te va a dar yo, las razones porque está grabado, después Carlos va a decir, no, mira lo que dijo la persona. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, cuando yo quiero hacer un protocolo, tengo que tener evidencia previa, y la evidencia previa significa que tiene que ser sustentable. Si yo, por ejemplo, mira, te pongo un caso ejemplo, pero el caso mío, ¿ya? En Chile hay muchos casos de meningitis, casos de meningitis, de las cuales aproximadamente el 50-60% de las cepas, por ejemplo, o de los casos de meningitis en Chile en niños pequeñitos, estamos hablando de niños menores de 12 meses, de enteritis necrosante de niños menores de un mes en Chile, que pasan totalmente desapercibidas, ¿ya? Yo hace par de años investigué por mi doctorado una bacteria en el fondo que estaba asociada a ese tipo de enfermedad, ¿ya? Y la empezamos a estudiar. Se hizo después la situación del 2017, se hizo una alerta porque encontré la bacteria y yo le informé, le tuve que decir en el INTA, ya, se hizo en el Ministerio de Salud, me invitaron y todo lo demás, y se incorporó dentro del reglamento sanitario, ¿ya? Hoy en día, 2021, ya se incorporó la bacteria en el reglamento sanitario. El 2021, yo recién, hoy día, acabamos de publicar los genomas de las primeras 7 bacterias para efectos que estén como banco referencial epidemiológico para el gobierno de Chile en el caso de estudios para niños pequeñitos. Tenemos el genoma para efectos de que, y lo acabamos de colocar en la CBI para que en el fondo esté disponible para cualquier investigador de parte del mundo. Y estamos trabajando con otros 135 genomas, con investigadores de afuera, porque yo trabajo con un grupo externo,
para efecto de ver, por ejemplo, si esas bacterias, las de Chile, están muy asociadas. Fíjate que encontramos una similitud con el brote que produjo muerte en Estados Unidos, que fue uno de los más grandes el año 2003, y uno en Francia el año 98. Y las bacterias son más o menos las mismas. ¿Cómo llegaron aquí? Es lo que en el fondo estamos investigando a través de estudios en el fondo de filogenia, pero es de otra cosa. Pero lo que voy es que la decisión del reglamento sanitario se basó en la investigación que nosotros sustentamos, porque el ISP, de alguna manera, en su momento determinado, ni siquiera hacía ni siquiera el 5% de lo que nosotros generábamos en nuestro laboratorio. ¿Te das cuenta? Generamos evidencia sustantiva, mostramos las cepas, las mandamos a secuenciar con colegas, en este caso, porque en Chile porque en Chile es caro y en realidad recién hoy ya están secuenciados. Yo puedo analizar todos los genomas en mi computador, puedo analizar con software, puedo analizar los genomas para ver las diferencias de los nucleótidos del SARS-CoV. También tengo del COVID, también tengo software para eso. Pero estaba trabajando con bacterias y lo incorporamos, lo trabajamos. Toda esa información y sustento ahora se transforma en una medida que se coloca que las leches en Chile tienen que estar ausentes de esta bacteria. Es una actualización del reglamento, de un reglamento, pero la actualización del reglamento se basa en la evidencia que tú generaste. Por tanto, si tú quieres hacer una actualización de un protocolo y quieres modificar el protocolo, lo tienes que hacer a partir de la evidencia que tú vas a generar del estudio del parche. Y por eso te digo, tú vas a tener distintos grupos de personas, ya con ciertas características, donde al final vas a hacer un estudio básicamente de estudio relacional para determinar si las personas bajo ciertas condiciones, la respuesta a la cicatrización es mejor que bajo otras condiciones. Esa información en términos de tiempo, porque tú en el fondo vas a generar un estudio estadístico, en tiempo lo vas a puede decir, por ejemplo, cuando se pone el parche en personas con estas condiciones, el tiempo de recuperación va a ser más bajo. Y esa va a ser tu actualización, Claro, y esas medidas. no, Pero eso se hace claro. con el análisis previo. No sé si usted pudo ver la tesis de Sergio. Lo Sí, que pasa es que él hizo eso, po. de hecho yo orienté a Sergio, por eso te digo que me acuerdo. Sí. Sí, él hizo eso y claro, dentro de sus como conflictos que tenía era el tema de que donde no hay no estaba como, es como unos criterios de ingreso no estaban, no todos los pacientes tenían, por ejemplo, estos datos para poder analizarlo, entonces ahí en el fondo él no pudo encontrar como una relación en el sentido de los factores que influían en el pronóstico de la recuperación de herida, entonces como que Mira, quedó al debe con esa información. yo te puedo ofrecer desinteresadamente, porque yo, como te digo, estoy trabajando en otras cosas, estoy publicando en otras cosas, pero si tú desinteresadamente me quieres mandar la base de datos, yo la reviso con mi equipo, con lo que trabajo de estadística, ya, y lo revisamos y ¿Sí? te podemos orientar de mejor forma en lo que tú tienes que hacer como para diseñar el estudio. No tengo ningún problema en hacerlo. ¿Ya? Ya, bacán. Sí, no, sí, por eso te digo, porque al final de cuentas, este es casi un estudio como lo que yo le estaba explicando de lo que nosotros hacemos con diseño. Es decir, es casi un diseño experimental. Lo que tú en el Claro, fondo de nosotros alguna queríamos manera, hacer uno claro, pero, experimental en un inicio, claro, que era pero hacer la comparación del parche de fibrina con la curación avanzada, porque yo trabajo, o sea, tengo mi box acá y mi colega de al lado trabaja en avanzada, sí, pero pero eso obviamente sí va a requerir más tiempo. pero te podemos diseñar para que tú después lo hagas. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de lo que hacemos nosotros aquí? La importancia de aquí nosotros somos de alguna manera coayudantes, somos de alguna manera Ujú. facilitadores, como somos la heparina para que la sangre no se coagule. Para eso somos. Nosotros tenemos que de alguna manera entregarle la herramienta a ustedes para que ustedes sean los que generen la información y la evidencia. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si tú quieres, me mandas la base de datos y yo te oriento. Sí, Si tú tienes sí, esa información, si tú tienes esa información inicial, ¿ya? Y tienes, por ejemplo, inclusive datos de protocolo, en términos protocolos con herida, se pueden analizar en separado o se pueden analizar uno contra otro y puedes hacer una comparación para que el protocolo en el fondo sea que de alguna forma utilizar el pachincibrina bajo estas condiciones, por ejemplo, va a reducir el tiempo de curación o de sanación o de recuperación de la piel en, no sé, en un 20, en un 30%. Eso se puede hacer. claro. Y eso se hace Y con eso también se estadística. puede traducir en un estudio de costo después. Exactamente, claro, tú ahí puedes decir, bueno, un día vale tanto y tú lo puedes costear, si eso no es ningún Cada un problema, día tú lo cama. haces. Exactamente, ¿ya? Pero si ¿con quién estoy hablando? ¿Con Laurita? No, no. ¿Con Laurita estoy hablando, No, con no? Mariana. Mariana. Mariana, no, si tú lo necesitas, sin ningún problema, yo te puedo colaborar en eso, ¿ya? Oh, muchas gracias, profesor. Sí, no hay ningún problema.
Así que, pero por eso, por eso que es importante, les insisto a todos, por eso que es importante cuando uno, porque yo lo que en el fondo, yo no soy experto en el tema de lo que está hablando Mariana, aquí la experta es Mariana. Lo que yo le estoy diciendo es cómo metodológicamente se tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Esa es en el fondo la contribución del profe, del que en el fondo después ustedes los va a guiar. Ya es la contribución Claro, metodológica. ¿Sí? yo creo que a muchos nos pasó eso, que quizás tenemos como todas las herramientas, o sea, la información más que nada para hacer un estudio, pero que como que armarlo es un poco, como que nos cuesta un poco. O sea, lo digo yo desde mi perspectiva. Entonces, como que a veces uno se abruma porque yo tenía muchas ideas en mente para la unidad, de hecho, no es que las tenga así como, pero para hacer algo ya, porque incluso nosotros, yo estoy viendo también con la unidad de procuración de órganos, que lo estaba viendo el año pasado, era implementar en la unidad la membrana amniótica, y también yo le decía que la idea era hacer también un estudio clínico, y en realidad tenemos este objetivo como unidad, por ejemplo yo, de hacer una línea de trabajo científica, o sea, cualquier cosa que se implemente, sea células madre, membranas, se hagan ensayos clínicos, porque está muy botada la investigación en el hospital. Entonces, para que podamos ser como representantes de esta unidad, lo ideal es que sea en base a la medicina basada en evidencia. Pero Mariana, si estamos totalmente de acuerdo, ¿por qué yo te estoy colaborando? Te estoy colaborando porque creo para mí es tremendamente importante que nosotros generemos evidencia. Si no sacamos absolutamente nada con hacer un estudio para colocarlo en un librito o en un CD y guardarlo en el computador. ¿Por qué se publica? ¿Por qué Exacto. nosotros publicamos? Porque es beneficio para todos. Yo genero información para todas partes del mundo. Yo trabajo con investigadores renombrados, con investigadores senior, que yo no le llego ni al talón. Steven Forsyth de Inglaterra, con Werner Rupsich de Austria, que en el fondo ellos me donaron 120 millones de pesos en secuenciación de genomas, gratis. Ya hemos publicado 5 artículos en revistas Q1 de alto impacto. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a ellos? Porque de repente, aunque te parezca extraño, en algunas partes del mundo, ¿por qué les interesa tanto que vayan personas a estudiar de otros países, o mexicanos, latinoamericanos, brasileños? Porque aunque tú no lo creas, nosotros todavía estamos llenos de ideas, como tú. Y esas personas se necesitan porque ellos, aunque les parezca extraño, se le acaban las ideas. Se le acaban. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Refrescamos las ideas o las miramos de un punto de vista distinto. ¿Ya? La parte hospitalaria, por ejemplo, en la parte hospital, yo trabajo con PCR en tiempo real desde el año 2009. Y fíjate que ahora recién yo trabajo en temas más avanzados, yo trabajo con tipificación multilocus para efectos de bacterias. Trabajo ahora con secuenciación de genoma completo para bacterias. ¿Ya? En Chile todavía estamos trabajando con PCR, ahora con el tema del tiempo real. El tiempo real tiene un montón. A mí me pidieron del ministerio apoyar el tema del tiempo real, pero al final lo hizo Francisco acá cuando en la universidad les prestó el PCR en tiempo real que tenía Juan Carlos Marín, que yo también ocupaba. Entonces, aquí es lo que voy, que la ciencia no puede estar solamente en las universidades, la ciencia tiene que estar en la parte hospitalaria, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Te das cuenta? Porque esa es información que se genera, que es básica, que tú la ves en todas partes del mundo, hasta en la serie Anatomy Grey. Tienen una parte donde ellos hacen estudios y hacen investigación, ¿o no? Es verdad. Los Sí, yo centros de hecho fíjate toda la información. Mira, perdona, yo sé comentaba que eso. sí, perdona, mira, aquí hay gente hay otros que tú eres, parece que tecnólogo médico, pero hay personas que son No, yo soy enfermera. enfermeras. Bueno, como enfermera, la información que tienen ustedes, por ejemplo, en la unidad de pacientes críticos, por ejemplo, con el tema del COVID, la información que tienen tus colegas o que tienen mis colegas u otros colegas, ya que trabajan en atención primaria, información valiosa que hoy día puede ser el punto de inflexión para poder romper los 20 años de presupuesto de millonarios que se han invertido en salud con impacto cero en los indicadores de salud. La información, ¿quién la tiene? Claro. ¿Por qué? ¿Desde cuándo partió el tema del COVID? Estoy haciendo una catarsia. ¿De cuándo partió y mejoró el sistema del COVID? Cuando se incorporó la atención primaria en términos de mucho trabajo. Cuando se empezó a escuchar a la gente que trabaja en el día a día. Ahí se empezó a mejorar las cosas. Pero es porque en el fondo no lo hicieron porque era malo lo otro, no. Es porque en el fondo no estamos acostumbrados. Y el tema es ese. En el hospital, aquí en Chile no se hace investigación, a excepción de la Católica y la Chile. Pero en otras partes del mundo, los hospitales Sí, tienen eso una es muy cierto. investigación. Yo trabajo con investigadores mexicanos y se me he doctorado en México. Trabajo con investigadores del Hospital Infantil de Ciudad de México.
con la unidad de investigación de bacteriología intestinal, con Ariadna Cruz y todo el equipo de ahí. Ellos trabajan, están contratados para hacer investigaciones en el hospital. Eso hacen, investigaciones, ellos no tienen pacientes, tienen una unidad dentro del hospital infantil, que es una cuestión inmensa, una unidad específicamente de investigación. ¿Te das cuenta? Claro, cuando uno toca el tema de investigación con colegas, con pares, lo ven así como algo imposible, como algo que no se puede hacer, así como que es muy lejano. Porque a mí me pasó, por ejemplo, yo soy integrante del comité de heridas del hospital, y cuando yo dije en una de las reuniones que nosotros podríamos estar conversando y presentando casos clínicos, porque eso como que ellas lo veían así como reservado, no es que eso lo hacen los médicos, no es que eso lo puede hacer cualquier